Y el día de hoy nos vamos a enfocar a explicar qué es la teoría del caso. Vamos a definirla y vamos a establecer algunos puntos torales para una adecuada teoría del caso. Le pregunto, compañera, cuando usted escucha teoría del caso, ¿qué se imagina? Teoría del caso, yo me imagino que es como, bueno, cuando dicen teoría del caso, yo Ujú. me imagino que es como toda la parte, eh, pues teórica, o sea, bueno, toda la parte que es como analizar, toda la parte que es para analizar el caso. Ok, justo, piénsenlo así. Ingrid, bienvenida. Piénsenlo de este modo. Cuando en la doctrina procesal se habla de una teoría del caso, justo se hace referencia a una herramienta que nos va a servir para planificar un proceso. Mm. La teoría del caso viene, bueno, la retomamos nosotros de un aspecto anglosajón. En Estados Unidos es común hablar de casos. Nosotros coloquialmente entendemos que un caso pues es empleado como sinónimo de un proceso, pero en el sistema del civil law, que es en el que estamos nosotros, o digámoslo así, un sistema romano-germánico, vamos a entender un poquito distinto esta idea del caso. Vamos a entender como una teoría para planificar un proceso. ¿Sale? Ustedes ya deben de saber que no es lo mismo proceso que un caso, sino que son, digámoslo así, cuestiones diversas. El proceso, siempre que hablemos de proceso, lo debemos de entender desde el punto de vista jurídico, ¿sale? Jurisdiccional. Y en el caso concreto de nuestra materia nos vamos a enfocar al proceso penal, propiamente al procedimiento penal. Muy bien, piénsenlo así. ¿Cuándo cobra relevancia la teoría del caso en nuestro país? Pues a partir de la reforma del año 2008. Ustedes deben recordar que a partir del año 2008 en nuestro país hacemos un viraje de 180 grados, donde cambiamos de un sistema de corte inquisitivo a un sistema de corte acusatorio. Esto en el papel. Ya después vamos a ver que el sistema supuestamente acusatorio de nuestro país, pues, tiene mucho de inquisición. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Por favor, abran su constitución, la Constitución Política Federal. Váyanse al artículo 20, apartado A, y que alguien me ayude leyendo la fracción quinta, por favor. ¿Lo tienen a la mano? Yo lo tengo, profesor. Si es usted tan amable, por favor, compañera. Artículo 20, fracción quinta, ¿verdad? Apartado A, fracción quinta. Apartada. Ajá. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora,
conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Aquí tenemos el sustento constitucional que nos hace repensar la utilidad de una teoría del caso. Por mandato constitucional de nuestra Constitución Federal, vamos a ver aquí dos aspectos importantes. Primero, ¿quién tiene la carga de acreditar la culpabilidad? La Fiscalía. ¿Esto qué quiere decir? Que usted como defensor no tiene que acreditar la inocencia de su cliente. ¿Queda claro? Y segundo aspecto importante, tanto defensa como acusación tienen igualdad para una igualdad procesal para sostener y demostrar tanto la defensa como la acusación. ¿Esto en qué se traduce? En las pruebas y en la investigación. Entonces, piénselo usted así. En un sistema inquisitivo, el defensor se sienta, se cruza de brazos y trata de ver qué hace la fiscalía. En el actual sistema, el defensor no puede hacer esa actividad. Es un error garrafal. ¿Queda claro? El defensor y el asesor jurídico actualmente pueden realizar actos de investigación por iniciativa propia. Y sus pruebas valdrán lo mismo que las de la fiscalía. ¿Queda claro? Esto hace un cambio al momento de pensar cómo vamos a llevar nuestro proceso. Y nos obliga a que tengamos que realizar una planeación. Insisto, piense usted su teoría del caso como la planeación, los planos que realiza un arquitecto antes de construir una casa. ¿O ustedes creen que una casa se construye pegando tabique sobre tabique a ver qué pasa? ¿Qué ocurriría si hacemos eso? Lo más seguro que se caiga el muro, ¿no? Pero ustedes van a notar que el abogado es tan irresponsable que se presenta un proceso sin planear. Y se nota. A partir de esta reforma, lo primero que tenemos que analizar es que la improvisación debe de ser desterrada del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que las partes no pueden llegar a ver qué pasa. Si usted se va a sentar en una sala de audiencia a ver qué ocurre, le aseguro el fracaso rotundo de su caso. ¿Queda claro? Eso es lo primero que quiero que les quede firme en su pensamiento. Estos memes y estas cosas de que de repente el abogado va llegando de la fiesta con la corbata amarrada de a Rambo y dice, vamos a la audiencia a ver qué pasa, son graciosos ahí, pero no en un proceso. ¿Están de acuerdo? Imagínese, Daniel, que a usted lo va a operar un médico cirujano del corazón. ¿Le gustaría que llegase así? Pues creo que no, a ninguno. ¿O a usted, Ingrid? Entonces, no podemos nosotros darnos el lujo de hacer
aberraciones. Les dejaré leer, bueno, no leer, ver una audiencia para que ustedes analicen esto que les estoy platicando. ¿Estamos? Es una audiencia cortita, dura 20 minutos y quiero que ustedes me digan si la persona que promovió esta audiencia llevaba una teoría del caso. Se nota. ¿Estamos? Entonces, vamos a tratar de ir definiendo qué es esto de la teoría del caso y cómo lo voy a hilar al proceso penal. Entonces, insisto, ¿cómo vamos a entender la teoría del caso? Piénsenlo así. Primero que nada, piénsenlo como una herramienta. ¿Sale? Es una metodología que ustedes van a emplear antes de siquiera poner un pie en la agencia del Ministerio Público o en el juzgado. ¿Queda claro? Esta metodología, bueno, vamos a ver cómo se debe de plantear. Piense usted, en un proceso penal, el abogado defensor, el abogado asesor de la víctima y el acusador deben de contar cada uno de ellos una versión que convenza al juzgador. Este convencimiento lo deben de hacer con base a la fuerza de sus argumentos. Por lo tanto, teniendo como base esto, piense usted que siempre que usted se pare en un juzgado, pues lo que quiere hacer es convencer a un juez. ¿Están de acuerdo? Perelman, un autor, en su nuevo tratado de la retórica, nos dice que cuando vamos a argumentar, cuando vamos a esgrimir una idea, es importantísimo pensar en nuestro auditorio. ¿Concuerdan conmigo? Es decir, ¿a quién le voy a hablar? Piénsenlo así. En este momento yo tengo como auditorio estudiantes de 10º semestre de licenciatura. ¿Es así? Bueno, 10º y algunos creo de 8º o 9º. ¿Será distinto el discurso que tengo hoy en día con ustedes que son de 10º que con los muchachos de 3er semestre? No. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no, Daniel? Ay, no, perdón, no. Es que me enciende el micrófono. Perdón. Ah, ok. ¿Y por qué sí, Daniela? Ah, mire, Daniel y Daniel son tocayos. Es porque ellos no llevan un nivel de estudio igual que nosotros y se les habla como menos técnico, o sea, como que tratan de hablar menos este lenguaje de abogados para que entiendan mejor. Justo, pues porque usted ya llevó teoría del delito, teoría de la ley penal, procesal, y ahorita ya está en una optativa que tiene como finalidad poner en práctica esto. Un alumno de 3er semestre a lo mejor nunca ha visto un juzgado, nunca se ha parado. Bueno, ustedes tampoco, ¿no? Pero bueno, hay, el lenguaje que utilizo pues va a variar. Lo mismo pasa con usted. Si usted está hablando para un juez que es un especialista, que es un técnico, pues va a tener que hablar de un modo técnico, correcto, empleando adecuadamente las figuras jurídicas, ¿no? Y por lo tanto,
Piénselo así, tanto defensor, el fiscal o acusador y el asesor jurídico, que es el abogado de la víctima, le van a contar una historia al juez. ¿Están de acuerdo? Bueno, y mi teoría del caso se trata de que esta historia convenza al juzgador, sea creíble, sea plausible. ¿Estamos? Les enviaré por ahí una audiencia donde un sujeto acusado de violencia familiar, al momento de declarar, señala, y fíjense ahí el error en la teoría del caso. Yo no lo hubiese dejado de declarar, ¿no? Pero el abogado defensor, en ese caso yo iba por asesoría, el abogado defensor lo deja declarar. Y el sujeto dice algo como, la señora presentaba lesiones, cara, espalda y creo abdomen. Y el sujeto dice, más o menos, algo como que, señoría, es que ella me empezó a reclamar no sé qué cosa y se me avientan los golpes. Entonces yo la trato de contener y hago esto con las manos y sale proyectada a la pared y se estrella. Ahí fue donde se pegó. Les pregunto, ¿eso les parece creíble? Pues a mí me cuesta trabajo, ¿no? Y ya verán ustedes qué resolvió señoría ahí. Por lo tanto, insisto, la teoría del caso, lo primero que usted tiene que decir es, bueno, a ver, ¿cuáles son mis hechos? ¿Y cómo los voy a estructurar en un relato que sea o que tenga como objetivo convencer al juez? ¿Queda claro? Pero entonces podemos decir que la teoría del caso es el planteamiento que realiza cada una de las partes sobre los hechos, las pruebas y la connotación jurídica de ambas para determinar cuáles hechos son relevantes conforme a al tipo penal establecido por el legislador. Entonces, vean ustedes. Primero que nada, teoría del caso, debo de entender, ok, es mi planeación, mi plan de ataque o mi plan de defensa. Debo de entender que todos los sujetos que intervinamos vamos a tener una teoría del caso, ¿están de acuerdo? Y esto es como un ajedrez. ¿O qué les gusta jugar? ¿Ajedrez, dominó, billar? ¿Qué juegan? ¿Fútbol? ¿Qué deporte les gusta? ¿O qué? ¿Tantos les gustan? Así. ¿No juegan dominó, baraja, algo? ¿Qué juega Ingrid? Dominó. Dominó. ¿Ok? Y usted cuando está jugando dominó, ¿se fija los movimientos que hace su contraparte? Sí. ¿O pone las fichas a lo loco? No, primero observo lo que tengo y ya para hacer mis movimientos. Y cuando usted va a hacer su movimiento, ¿lo hace qué? ¿Anticipándose a lo que pueda hacer el otro? Sí, un poco. Piénselo así. Si usted cuenta las fichas y ve que yo tengo la mula de seises, va a tratar de que no la baje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bloquearme el movimiento. Pues eso es una teoría del caso. Si yo como acusador
señalo que su representado cometió un delito en forma de coautor, pues voy a tratar de atacar la forma de participación de mi cliente, ¿no cree? Y si logro tirar que él no es coautor, pues se le va a desplomar el resto de la teoría del caso, ¿está de acuerdo? O al revés, piensen lo que soy fiscal y me doy cuenta que la defensa me quiere hacer valer una causal de atipicidad consistente en la no exigibilidad de otra conducta. Ah, pues yo me adelanto y le tiro eso. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? No podemos llegar y ser reactivos. Ay, pues vamos a ver qué hace y ahorita. No, no, no. Yo ya tengo que llevar toda una estrategia. Obviamente, tiene la finalidad que puede ser moldeable. Puedo girar en la audiencia misma si veo que no está pasando lo que necesito. Pero esto hay que tomarlo bien en cuenta. Por lo tanto, piense usted lo siguiente. Vamos a buscar en un primer momento, con una teoría del caso, los hechos relevantes. Pero la finalidad de mi teoría del caso es convertir esos hechos relevantes en hechos probados. Y de uno al otro hay un mar de diferencia. ¿Están de acuerdo? Piense usted lo siguiente, en un caso que tuve recién. Fiscalía señala que en el cadáver de la víctima hay una lesión a la altura del muslo derecho, supuestamente producida por una jeringa. Y después, eso es un hecho relevante, ¿están de acuerdo? Ok, pero nunca se acreditó en proceso que efectivamente fue una jeringa. Nunca se acreditó que esto se produjo con una aguja. Y la hipótesis del fiscal es que ahí le habían inyectado un analgésico a la víctima para dormir. ¿Sí me explicó? ¿Es un hecho relevante? Parece que sí. Es una lesión que está en el cadáver. Pero de hecho relevante a hecho probado, hay un mundo de distancia. Y esto también usted tiene que llevarlo a su teoría del caso. ¿Qué puedo probar? ¿Me explicó? Doy otro ejemplo. En otro caso, tal, me dicen, es que el sujeto acusado estaba en ese momento en un lugar y tiempo determinado acompañado de otra persona. ¿Es un hecho relevante? Claro, importantísimo. Pero viene usted la pregunta, ¿cómo lo pruebo? Y ahí es donde está el problema enorme. ¿Se dan cuenta? En este caso me llevaron unos videos que se obtuvieron. Le digo, bueno, ¿y cómo se obtuvo esto? Porque viene el siguiente problema. Para que el hecho sea probado, debe ser precedido de una prueba lícita. Que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en el caso concreto, ese video se obtuvo de una manera, pues digámoslo, que yo no puedo incorporarlo al proceso.
Entonces, todos esos detalles ustedes los tienen que ir tomando bien en cuenta. Su teoría del caso incluye sentarse con sus partes, con sus representados, con sus víctimas, y ver a cabalidad todas las pruebas, porque de repente a la víctima pues se le olvidan pruebas y se acuerda 2 o 3 meses después, o al acusado. Entonces usted tiene que sentarse con ellos y hacer un ejercicio, una reflexión, y explicarles la importancia, porque ustedes como abogados entienden que vamos a tener un momento para ofrecer pruebas. Si no lo hicimos ahí, estamos fritos. Entonces, vean la importancia de la teoría del caso. La teoría del caso nos va a llevar todo este camino. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que los hechos probados, hechos relevantes se vuelvan probados? Pues lo vamos a hacer una vez que las pruebas sean desahogadas en el proceso, es decir, en un debate público contradictorio. Y hay que analizar lo siguiente. Para que tenga importancia la prueba, debe de ser pertinente y debe de ser idónea. Otra vez, a veces los clientes nos traen 20,000 documentos o 30,000 testigos, ¿están de acuerdo? La planeación que nos impone una teoría del caso es agarrar y decir, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué es pertinente? ¿Qué es relevante? Porque si no, el hecho nunca se va a probar, ¿están de acuerdo? Corremos el riesgo que ni siquiera nos admitan la prueba. Entonces, idoneidad y pertinencia lo debemos de tomar bien en cuenta. A ello nos vamos a dedicar a lo largo, ustedes ya vieron sus unidades, y vamos a tener una unidad de investigación y vamos a tener otra para la prueba. Entonces, todo esto vamos a analizarlo más adelante. Por lo tanto, la teoría del caso también nos sirve para establecer cuáles son los hechos pertinentes que necesito para acreditar mi hipótesis y por lo tanto planear su práctica en juicio. Y el punto toral de la teoría del caso. Debemos de tomar en cuenta todo lo que estamos planeando. Debe de estar enmarcado en el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las pruebas y el debate se van a desarrollar tal como lo establece la norma. De tal modo que debemos depurar nuestra técnica, tanto de investigación, tanto de ofrecimiento de pruebas, tanto de argumentación, tanto de desahogo de pruebas, de interrogatorio, de contrainterrogatorio. ¿Se dan cuenta ustedes entonces el cúmulo que conlleva una teoría del caso? Es la planeación que vamos a realizar. A mí me gusta, digamos, hacer una analogía, como les decía hace un momento, con los médicos. ¿Estamos? Piénsenlo así. Si hacemos una analogía entre las diversas especialidades que hay en medicina y las diversas especialidades que hay en el derecho, piénsenlo así, un abogado especializado en derecho procesal penal
sería el símil de un oncólogo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí saben qué es un oncólogo? ¿A usted le gustaría consultar a un oncólogo, Abigail? No, ¿Cree que alguien se va a poner contenta de ver a un abogado penalista? no, Ahora le pregunto, ¿el oncólogo antes de tratarla realizará estudios preoperatorios, sí, análisis, entrevistas? Le va a preguntar sí, por su abuela, por su bisabuela, por el resto de sus familiares y le va a hacer un historial clínico. sí, Porque está en juego, ¿qué? Tal vez su vida. Y usted como penalista, ¿qué va a tener en sus manos? lo mismo, la libertad. No lo mismo, porque Oh, nosotros no nos jugamos la vida de nuestros clientes, pero la libertad, ujú. su patrimonio. Entonces, insisto, y lo mismo que pasa con el oncólogo, Ingrid, ¿usted cree que un oncólogo le va a decir, le garantizo que le curo el cáncer? Pero usted como abogada penalista, ¿va a garantizar que sale de la cárcel, su angelito? ¿Qué piensa? Pues creo que no podría garantizar eso. Pero hay muchos abogados que sí lo hacen. Entonces debemos de ir mesurando estas expectativas. Yo lo entiendo, porque si tú le dices al cliente desesperado, a ver, yo vengo a hacer mi trabajo y pues vamos a esperar el resultado, pues no te van a contratar, ¿o sí? Prefieren a alguien que les diga, en 48 horas sale y hasta le van a pedir una disculpa. A mí deme dinero, ahorita sale esto. Y lo mismito, piénselo usted cuando nos estamos muriendo. Si yo te dijera, Daniela, en vez de hacerte una operación para quitarte la tiroides, tómate estos jugos mágicos 3 veces al día durante 3 meses, ¿qué prefieres? No, pues la verdad, o sea, lo de los jugos pues nunca va a servir. Es una mentira. Pero usted tiene que entender, y esto es parte también de su teoría del caso, ¿cómo le vamos a hablar al cliente? ¿Sí me explicó? Porque insisto, y esto es tiro por viaje. Un día, si ustedes tienen oportunidad, si no tienen nada que hacer, asómense a un reclusorio. ¿Sí saben dónde están ubicados? Daniel, ¿sabe dónde están ubicados? El reclusorio norte, oriente, sur, aquí en Ciudad de México, nada. ¿Para qué? Pero tienen una cosa que se llama celular, ¿no? Y en el celular hay algo que se llama Google Maps. Ok. Un día, asómense a los juzgados. Yo sé que esto no les va a servir para nada porque ustedes son abogados, pero van a encontrar afuera de los juzgados una fauna de abogados que les decir, usted sí los ha visto, Abigail. ¿Qué están haciendo esos abogados? A ver, platíqueles a sus compañeros, compañeras. Cazando clientes. Sopiloteando clientes, hasta así les dicen abogados o pilotes. Mm, Porque a veces llegan las pobres señoras, señores, pues espantados porque su hijo, hija, esposo o lo que sea tiene una audiencia y ellos no saben, nunca han tenido un problema penal. Y estos fulanos les dicen, dame tanto, yo me presento en la audiencia, no hacen nada, se llevan su dinero y después dejan tirado el caso. Daniel dice, ¿cómo es posible eso, maestro? No puedo creer que haya abogados con tan poca madre en este país. Yo sé que Dinamarca no lo creen y en TikTok no les aparecen esas cosas y las fotos que suben siempre son de abogados triunfadores, pero eso no es la verdad. Entonces, asómense, porque si no, créanme que van a salir corriendo del proceso penal. ¿Estamos? Entonces, cuidado con esto. Dense una escapadita, insisto,
Ya nos pondremos de acuerdo a ver si algún día me acompañan. Y ya ustedes van, ven, conocen, huelen el reclusorio, huele como a desesperación, miedo y llanto, ¿no? Abigail, ¿a qué huele un reclusorio? No, nunca. ¿No fue a reclusorios? ¿No? Bueno, sí, pero así ya pasar hasta adentro con un cliente, o sea, sí a las audiencias, pero Pues no por hasta eso, adentro. desde la sala de audiencia, Ah, sí, sí, huele muy triste. yo lo digo así, ¿no? Como que es un sinsentido, pero es un ambiente así como, pues hay pedo por todos lados. En todas las audiencias se están discutiendo cosas feas. Entonces es un ambiente que necesitan ir conociendo, que necesitan ir practicando. ¿Por qué? Porque su teoría del caso incluye esto. ¿Cómo le voy a hablar a mi cliente? Tomar en cuenta cómo debo de realizar la entrevista y tomar siempre que al cliente se le olvidan las cosas. Usted es el que tiene que recabar las pruebas, no sentarse a que él se las traiga. ¿Están de acuerdo? Porque a veces para ellos esto no es relevante. Por eso usted tiene que hacer esta teoría del caso, es esta planeación. Y ahora bien, ¿qué elementos son indispensables para mi teoría del caso? Antes de hacer nada, debo de tomar lo siguiente. Primero, hay que considerar que el derecho penal que rige en nuestro país, el paradigma de derecho penal, es un derecho penal de acto. Explico a continuación. Bueno, esto es a partir del siglo XVIII, en las, digámosle así, estados constitucionales, se establece que el derecho penal va a ser un derecho penal de acto, no de autor. Explico. ¿Qué es derecho penal de acto? Esto Daniel me dice, maestro, nos lo enseñaron en tercer semestre. No venga usted a perder el tiempo. Cuando vi penal 1 me enseñaron esto, pero vamos a repasarlo un poquito. Derecho penal de acto se refiere a un modelo penal en el cual las sanciones penales solo son admisibles como consecuencia jurídica por realizar efectivamente ciertas conductas previamente prohibidas de modo taxativo por la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro actual sistema penal castigamos conductas, no intenciones. Para que haya una responsabilidad penal, tuve que haber realizado una acción o una omisión. ¿Están de acuerdo? Decimos normalmente los penalistas, el pensamiento no delinque. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que pensar es qué conducta se debe de realizar o qué conducta realizó mi representado y qué tipo penal la sanciona. ¿Queda claro? Ahora, ¿a qué voy con esto de derecho penal de acto? Existe otro modelo que, insisto, no está vigente, por lo menos en nuestro país y ya casi en ningún país moderno, lo que se conoce como derecho penal de autor.
Este modelo, el derecho penal de autor, requiere justificar que el sujeto procesado tiene una personalidad peligrosa. Aquí lo que castigamos o lo que se justifica no es lo que se hizo, sino las características de la persona. Este sujeto es peligroso. Y por lo tanto, ya que hemos determinado la peligrosidad de la personalidad, podemos anticipar, prevenir o castigar conductas relevantes en el ámbito penal. Aquí lo que hay que, piense usted en el modelo de un sistema de derecho penal de autor, lo que hay que comprobar o lo que la fiscalía tendría que comprobar es la verificación o detección de rasgos de personalidad que sean indicadores de una proclividad delictiva o de una peligrosidad de las personas juzgadas. Insisto, hoy por hoy este modelo está prácticamente proscrito. La mayoría de las constituciones lo prohíben y tratados internacionales establecen que no puede ser sancionado únicamente por elementos de la persona. Piénsenlo así. ¿Recuerdan ustedes las ideas del Lombroso? ¿O ya no se acuerdan? Que el Lombroso nos hablaba de que hay un criminal. Bueno, la típica idea, ¿el criminal nace o se hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hace, no? Pareciese ser que sí, porque si yo sancionara cómo nace una persona, pues estoy castigándolo por su persona. ¿Están de acuerdo? O sea, rasgos de la personalidad. Durante muchos siglos esto estuvo vigente. Piense usted estados en Inglaterra, eh, la homosexualidad era un delito. ¿Qué es lo que se castiga ahí? La persona, ¿no? En este caso, la orientación sexual de una persona. Rusia hoy por hoy tiene el mismo tipo penal. ¿Se dan cuenta? En nuestro país, hasta donde me alcanza la memoria, no tenemos todavía, insisto, porque parece que estamos moviéndonos a una dirección contraria, no tenemos derecho penal de autor. Entonces es importantísimo que usted conozca esto. A ver, hay que entender que el proceso penal representa una forma del jus punindi del Estado, es decir, del derecho a castigar. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo me va a castigar el Estado? Con diversas normas jurídicas. Pero vamos a ver que el Estado no me puede castigar en automático. Piénsenlo así, miren. Vamos a nuestro pizarrón. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. ¿Sí se ve? Está Muy bien. cargando. Cargando.
¿Ya se les ve? Si veo que Abigail ya está rayando el pizarrón, ¿a los demás no lo ven? ¿No? Yo ¿Usted, estoy aquí. Abigail? Sí. ¿Usted, Ingrid? Sí. ¿Daniel, Daniela? Yo ya, profesor. Ah, ya. Ok. ¿Usted, Daniel? No, pero creo que es mi computadora. Ok, ok. Miren, piénsenlo así. El derecho a castigar, conocido como jus puniendi, va a tener diversas vertientes. Hay derecho a castigar en materia administrativa, en materia disciplinaria y en materia penal, que es la que nosotros vamos a ver. Cuando hablamos de este derecho a castigar, vamos a entenderlo de distintos modos. Primero, se van a formar relaciones jurídicas de tres especies o de tres formas en un proceso penal. O bueno, en materia penal, mejor. Véanlo así. Primero, vamos a ver que existe una relación, o bueno, relaciones, porque son entre varios sujetos, entre el Estado y los sujetos de derecho penal. Piénsenlo así. En un primer lugar, se tienen relaciones de naturaleza relaciones políticas de sujeción en general. ¿Cómo se va a dar esta relación? Recuerden, en el derecho penal es el sujeto particular obligado con el Estado como autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener una relación de supraordenación. Las primeras relaciones que aparecen son las relaciones políticas de sujeción en general. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, son aquellas en las que todos los que se hallan en el territorio del Estado están obligados a la observancia de las leyes del mismo. Piénsenlo así. Abigail, ayúdeme. ¿Usted ha viajado a Querétaro o a algún estado de la República? Sí, ¿A cuál ha ido? a Guanajuato, A a Guanajuato. Yucatán. Guanajuato, Yucatán. Y piénsenlo así, si usted llega a Guanajuato o a Yucatán, está de acuerdo que ahí es una autoridad diversa al de la Ciudad de México. Sí, Y desde que entra al estado de Guanajuato, de Yucatán,
usted tiene una relación en virtud de la cual está obligada a respetar las leyes de ese estado, ¿no? Sí, ¿Podrá usted alegar desconocimiento de la norma para incumplirlas? no, No. ¿Podrá usted alegar que en Ciudad de México eso no es delito y por lo tanto, pues no tienen por qué castigarla? no. No. Y eso pasa si viajamos a otro país, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de relación. Son relaciones políticas de sujeción en general. Cada estado va a establecer estas hipótesis y todos estamos obligados a observarlas cuando estemos en el ámbito de aplicación de la ley. ¿Queda claro? Salvo que exista algún tipo de inmunidad o cuestión por el estilo, que en el caso concreto ahorita no nos vamos a detener. Ahora, regresemos al pizarrón. Un segundo, ¿por qué se borró esto? Bueno, veamos el segundo tipo de relaciones. El segundo tipo es una relación de carácter hipotética. ¿Qué queremos decir con hipotética? Bueno, el Estado, como he platicado, tiene la facultad o la potestad de castigar. Pero para ello, únicamente lo puede hacer cuando alguien violente las normas previamente establecidas. Entonces, una relación jurídica penal de naturaleza hipotética es lo que encontramos en los códigos penales. ¿Queda claro? Piense usted, Código Penal, Ciudad de México, al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Todos y todas nosotros tenemos esta relación de carácter jurídico penal, ¿están de acuerdo? Es hipotética, todavía no la cometemos, pero sabemos que está ahí la prohibición. ¿Sí queda claro? Y veamos el tercer tipo de relación, que es en donde ya vamos a tener que analizar nuestra teoría del caso. Este tipo de relación se va a referir a una relación jurídico-penal concreta. ¿Esta cuándo nace? Cuando el Estado tiene la potestad de castigar al individuo determinando que ha violado efectivamente un precepto legal. La relación jurídico-penal concreta es cuando a Juan se le acusa de haber cometido homicidio. ¿Queda claro? Veámoslo así. Relación jurídica penal hipotética.
Al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. ¿Por qué es hipotética? Porque está en abstracto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se vuelve concreta? Cuando acusan a Adrián Polanco de haber matado a Juan Pérez García. La configuración del derecho punitivo penal nos va a llevar a entender que el Estado no puede establecer sanciones en automático. Para podernos privar de la libertad, tiene que hacer un procedimiento establecido en ley. No puede haber sanción si no se hace un procedimiento penal. Y en este procedimiento penal hay que cubrir algunos aspectos. Primero que nada, hay que comprobar que efectivamente se cometió la conducta. Y para probarlo, esto es muy importante para su teoría del caso. Usted tiene que entender los márgenes probatorios. Es decir, si gustan, qué cantidad de pruebas o qué tipo de pruebas necesito para una condena. Piénsenlo así, para la vinculación a proceso, el margen probatorio es margen mínimo. El legislador únicamente nos pide que exista una sospecha razonable, suposición razonable, dice la ley. Si yo le dijese, Daniel, volteo al cielo y veo que está nublado, supongo que va a llover, ¿le parecería a usted razonable? Pues sí, ¿no? ¿O no? O a los demás, porque Daniel veo que está cobijado, no lo vayamos No, sí. a mover de las cobijas y luego le produzca un trauma. ¿A usted, Ingrid, qué piensa? A mí sí me parece razonable. ¿Ok? Una vinculación a proceso requiere un estándar de ese tamaño. Pero fíjese, para condenar a un sujeto, el estándar probatorio que establece la ley es un estándar que se denomina más allá de toda duda razonable. ¿Esto qué quiere decir? Un estándar muy alto, prácticamente de certeza absoluta. Usted al hacer su teoría del caso debe de entender ambos estándares, ¿no cree? Lo mismo, ¿qué estándar probatorio? Es decir, ¿qué necesito para que el juez me conceda una orden de aprehensión, una orden de cateo, una medida cautelar? ¿Sí se dan cuenta? Todo esto va a formar parte de esta teoría del caso. Y además, para que pueda existir sanción, es indispensable que la conducta cometida y probada más allá de toda duda razonable o con el estándar probatorio aplicado
sea relevante en el campo penal. Es decir, se acredite mi culpabilidad. A eso se le llama juicio de culpabilidad y denota, en algunos casos, el reproche. Te voy a sancionar porque no adecuaste tu conducta a lo que te pide la ley. De tal modo, y esto es importante, piénsenlo así, la mera comprobación del resultado del delito no es suficiente para acreditar una condena. Piénsenlo de este modo. Si en un proceso se demuestra que hay un cadáver, bueno, pues el hecho es que hay un muerto, ¿están de acuerdo? ¿Eso será suficiente para acreditar que Juan mató a Pedro? No. Y después, piense que Juan sí mató a Pedro. Pero Juan mató a Pedro en legítima defensa. ¿Se dan cuenta? Se acreditó el hecho típico. Se acreditó el resultado. Se acreditó la conducta. Pero lo que no habrá es bueno, al realizar el juicio de culpabilidad, vamos a determinar, pues, que no hay reproche. ¿Sí vamos entendiendo? Recuerden, la legítima defensa es una excluyente de responsabilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, la teoría del tipo tiene que tener, perdónenme, la teoría del tipo, la teoría del caso va a tener estas características. Debemos de entender que el proceso penal, que nuestra teoría del caso, perdón, debe de estar enmarcada en dos pilares fundamentales. En tener firmes bases de derecho penal material y de derecho procedimental penal. Sobre estas vamos a construir nuestra teoría del caso. Por lo tanto, se vuelve indispensable conocer teoría del delito y tener una adecuada técnica procesal. Si no existe la unión entre ambos pilares, va a ser muy difícil. Nuestro caso se nos va a caer. Muy bien, ¿queda claro esto, Ingrid? A ver, piense usted, si yo le dijera, va a llegar a una audiencia para defender a un sujeto acusado de acoso sexual agravado, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Conocer los hechos? Ok, ya piense usted que ya le dijeron los hechos. Un sujeto tocó a una persona sin llegar a la cópula, de un modo indeseable para el sujeto pasivo, de una manera lasciva. Es decir, realizó un acto sexual en el sujeto pasivo. Y luego, ¿hacia dónde movería usted su caso? Les doy la bienvenida a... No tendría, dime Daniel, dime. Sí, no, sabría como que probarlo. Bueno, pero para probarlo, ¿qué es lo que va a probar? El acto, ¿no?
el acto, pero ¿de dónde va a sacar usted los elementos? A ver, pensemos, si estamos hablando de un abuso sexual, ¿tendrían que conocer los elementos del tipo de abuso sexual? ¿O no? Sí, Teoría del delito, derecho penal material. Yo no me puedo parar a probar qué pruebo si no sé. O qué defiendo. Piénselo al revés. Si usted es acusador, pues tiene que probar los elementos del tipo y la culpabilidad del sujeto. Pero si usted es defensor, defensora, ¿qué tiene que hacer? Pues establecer causas de exclusión del delito o atacar que piense usted en este caso, ¿no? Acoso sexual, señalar que no fue un acto sexual. ¿Me explicó? ¿Por qué? Pues porque no encuadra en las características que establece la ley de acto sexual. Y esto hay que irlo analizando en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque usted, como acertadamente nos dijo Ingrid, bueno, yo voy a conocer hechos. Cuando usted sea fiscal, van a llegar y le van a denunciar hechos. La víctima no sabe si eso se llama robo, acoso, fraude, abuso de confianza. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es quien tiene que hacer la teoría del caso y encuadrarlo en uno u otro tipo penal? ¿Ustedes? ¿Están de acuerdo? Y como defensor, es lo mismo. Al momento que yo contesto una solicitud de vinculación a proceso, tengo que tener en cuenta mi teoría del caso. A ver, ¿qué dice el fiscal? ¿Cuáles son los elementos que tiene que acreditar? ¿Qué no se acreditó? De tal modo que ustedes van a ir construyendo sus diversas teorías. Para ello, como les platicaba, les voy a compartir herramientas metodológicas que utilizo para preparar mis audiencias. Les llamo escaletas. ¿Estamos? El peor error que usted puede cometer como abogado postulante es pararse ante un juez sin ir preparado, sin conocer su caso, sin una teoría del caso. Créame, le va a ir mal. Hay que hacer una escaleta, en la fiscalía le llaman pauta, o sea, no llegamos a ver qué ocurre. Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente sesión. Muy bien, ahorita de momento es la pura introducción para que usted entienda la importancia de la teoría del caso. Hemos definido teoría del caso, hemos establecido los pilares respecto de los cuales tenemos que enfocarnos. Regreso, retomo, derecho penal material. Denle una repasada a su teoría del tipo, a sus delitos en particular. Daniel dice, ¿cómo, maestro? ¿Eso lo voy a usar en décimo? ¿Que está usted loco o qué? Bueno, háganlo, por favor, porque su materia se llama teoría del caso en materia penal. ¿Estamos? Es como llegar a procesar a teoría del caso en materia civil y no saber qué es un contrato o no tener clara teoría de las obligaciones. Entonces, denle una checadita. Ya que tengan eso listo, vamos a trabajar nuestra siguiente sesión con las etapas del procedimiento penal
y la respectiva teoría del caso en cada una de las etapas. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? Ninguna. Bueno, pues pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Bonito día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.